Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este día grande. Yo hace un tiempo he estado pensando sobre esto que quería traer, y cuando se dio la oportunidad yo dije, pues es el momento. Esto es un tema que se pueden dar múltiples clases. Nuestro pastor Santos, ambos lo dominan muy bien, y es la interpretación de lo que son profecías finales, porque algunos en este tiempo, una vez que comenzó el COVID, ¿no? Algunos me preguntaron, ¿qué tú opinas? Este es el final, ¿no? Y yo nunca he estado en un seminario ni nada, simplemente me gusta estudiar la palabra, y quiero hablarle, ¿verdad?, del corazón, lo que yo veo en las Escrituras. Y como le digo, esto es algo que hay que profundizar. Hace unos días también me reuní con el hermano Tony y pudimos sentarnos, dialogar sobre esto, porque es un tema que a él también le apasiona. Y yo tengo hasta el que quiera aprender más de esto, ¿verdad? Yo tengo una hoja de Excel, ustedes saben el programa Excel, donde yo tengo todos los pasajes que hablan de profecías del final, compaginados, ¿no? Y puestos en orden, y como yo lo interpreto, porque, como digo, es un tema complejo. Pero yo primero quería decirle algo de las profecías en general. Y lo primero es que la profecía es una guía, no es una narración exacta necesariamente de lo que va a suceder, ¿no? Una de las en este pasaje, ¿verdad?, o en este tema del fin de los tiempos, hay unos pasajes clave. Hay muchas profecías que complementan, pero hay unos pasajes claves que están: Mateo 24, el libro de Daniel, especialmente capítulos 9, 10, 11. También en el sueño de Nabucodonosor, que está un poco antes, también hay profecías. Y claro está el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis lo que significa es una revelación. Me parece que luego de esa revelación, pues se usa la palabra apocalipsis para definir el fin. Pero es interesante, en uno de esos libros, en Daniel 9, una profecía que se le fue dada a él dice: hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo. Y él le dice: van a pasar ciertas semanas desde que se empieza a reconstruir Jerusalén, y después de ciertas semanas va a venir el Mesías. Y eso se cumplió, ¿no? Y después dice, y faltaba una semana. Y uno pudiera pensar, pues después que vino el Mesías faltaba una semana más, que son 7 años. Pero no fue así. Después de que vino el Mesías han pasado 2000 años y no se ha terminado esa última semana que se le dio a Daniel. Así que aunque sí hay unos eventos cronológicos, también hay paréntesis, ¿verdad? Y la realidad es, los discípulos le preguntaron a Jesús cuando él se fue, ascendió al cielo. Ellos le preguntaron en Hechos 1:6: Señor, ¿tú le vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Recuerden. ¿Y qué les dijo Jesús? No les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que Dios no quiere que vivamos la vida teniendo el libreto ya, mira, vamos por aquí. No, esa no es la intención. Y verdad, realmente sería difícil vivir la vida así si uno supiera exactamente. No, el Señor quiere que tú tengas paz. Y esa palabra sazones, usted dice, pero ¿de qué habla Jesús ahí? ¿Está hablando de sofrito o algo así? No, lo que pasa es que hay un significado de la palabra sazones que nosotros no estamos acostumbrados a usar, pero desde hoy van a saberlo. En inglés, ¿cómo se le dice a la sazón? Seasoning. Y también en inglés, season son las estaciones del año. Ahí ya le hizo clic, ¿verdad? Pero pasa que nosotros no le damos ese uso a la palabra sazón, pero sazón también significa estaciones. ¿Okay? Entonces Jesús nos dijo, no les toca a ustedes saber esas estaciones, esas son del Padre. También yo entiendo que el futuro es algo que el Padre tiene en su voluntad, tiene un plan,
pero yo entiendo que el futuro también se va creando con nuestras decisiones, se va formando, así que es una cosa que se forma en el camino también. Por eso a veces no tenemos en la profecía la exactitud que queremos. Y tercero, las profecías a veces se cumplen más de una vez. En el libro de Isaías 7 hay una profecía donde dice: he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emmanuel. Eso se cumplió en Jesucristo, ¿verdad? Pero eso también se cumplió en días de Isaías, porque la profecía se le dio en relación a una guerra que estaba ocurriendo entre unos reyes, y se le dijo: antes de que ese niño sepa distinguir lo bueno y lo malo, los reyes a los que tú temes ya no será un problema para ti. Y eso se cumplió en aquel tiempo, pero cientos de años después se vuelve a cumplir. Hay patrones, y uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios nos confunde así? ¿Sabe lo que pasa? Que se nos olvida que hay un enemigo, ¿verdad? El reino de la luz siempre ha tenido, desde que Satanás se reveló, una oposición. Entonces hay un enemigo que no le conviene saber con exactitud los planes de Dios, porque él siempre quiere dañar los planes de Dios y copiar los planes de Dios. Por lo tanto, las profecías muchas veces se dan así, de forma encubierta. Y yo lo que he visto es que lo importante de la profecía no es tanto saber lo que va a pasar, sino que cuando suceda, usted sepa dónde está parado en el tiempo, ¿eh? Entonces, con ese preámbulo, vamos a leer Mateo 24, que como les dije, es uno de los pasajes muy importantes sobre esto del tiempo final. Jesús salió del templo, Mateo 24:1, salió del templo, se acercaron sus discípulos, le mostraron los edificios del templo. Él respondió: ¿ustedes ven todo esto? Yo les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué ha pasado desde eso? Todo. Empezando porque el templo, Jesús le dijo: este templo no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70 de nuestra era. El Imperio Romano rompió todo eso, al punto que luego, ya como para el año 130, como los judíos seguían rebelándose, haciendo revueltas, destruyeron toda la ciudad y fueron desterrados. Desde el año 130 más o menos, Israel no tuvo patria. De hecho, a esa área, en vez de llamarse de Israel, se le empezó a llamar el área de Palestina y Siria. Se acabó Israel. Israel seguía siendo una nación en el exilio desde el 130. Pero dice ahí que se levantará nación contra nación. Eso lo hemos visto en el siglo que pasó. Ocurrieron 2 guerras mundiales, algo que nunca antes había ocurrido así a nivel mundial. Pestes, hambres y terremotos, ni se diga, ¿verdad? Los terremotos hasta nos tocó de cerca. Y ha habido pestes, plagas, hay hambre, siempre ha habido hambre en la tierra. Falsos profetas, también lo hemos visto, que es la apostasía. Queremos incluir en el cristianismo cosas que no son del Señor, ¿verdad? Y en esta discusión que tenemos de la ideología de estos días, alguien me decía: pero es que yo nunca oí escuchar a Jesús hablando de eso directamente.
quizás no es malo, ¿no? Quizás ciertas conductas no son malas. Nunca lo escuché y yo le dije, sí, pero Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y porque no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, o sea, él validó la ley, y en la ley de Moisés sí habla claro de todas las conductas que sí aprueba Dios y que no aprueba Dios. Pero hemos querido que el cristianismo sea todo es permitido, ¿verdad? Dice ahí que seremos aborrecidos, ¿no? Los entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos. Eso lo estamos viendo también, tal vez aquí en Puerto Rico no, aunque nos están empezando a aborrecer también, ¿no? Pero hay lugares como en Nigeria que mueren todo el tiempo personas por decir que son cristianos. En China también, en lugares de Irán, Arabia, ¿no? O sea que todo esto se está cumpliendo. Hay un grupo de personas estudiosas, serias, respetables, que entienden que en este momento, cuando Jesús dice ahí vendrá el fin, va a ser el rapto de la iglesia. Si eso es así, en cualquier momento puede pasar, ¿eh? Y si eso es así, mejor para nosotros, ¿verdad? Y yo respeto el que haya concluido eso, porque como les dije, las profecías no siempre son tan blanco y negro, están camuflajeadas para que el enemigo no sepa cuándo son. Pero vamos a seguir hacia adelante. Mateo, vamos por el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén cinta y que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que os engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿no? Entonces, como les dije, hay personas que indican que ya esos relatos, la iglesia no va a estar. Y usted dice, pero entonces, ¿por qué Jesús se lo dice? Bueno, esa teoría o esa escuela de pensamiento dice que realmente aquí a quien Jesús le está hablando es a los judíos, ¿no? Y la realidad es que cuando Jesús dio el sermón del monte, quien había mayormente ahí era judío, que no le estaba hablando a la iglesia, ¿okay? Entonces es importante ahí esa parte que dice, cuando vean en el lugar santo la abominación, ¿verdad?, que habló Daniel. Entonces, recuerde, esto me tomaría aquí un día entero hablar de esto, pero Daniel, cuando a Daniel se le dio la profecía, se le dijo, hay 70 semanas determinadas sobre tu nación. Y en la última dice que iba a comenzar esa última semana con un pacto. Dice que a mitad de semana se iba a quitar el continuo sacrificio y que aún al final de la semana vendría la abominación desoladora. Entonces, como la palabra del Señor nos da pistas, en Lucas 21, 20, ese pasaje que también está en Lucas, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El mismo pasaje de Mateo, lo único que ahí él no le llamó abominación, le dijo, eso va a implicar Jerusalén rodeada de ejércitos. Y dice que ese es el final de la semana.
nosotros continuamos, Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Yo, ¿verdad?, he concluido que ese es el momento del rapto, cuando Dios junta a sus escogidos. Como le digo, la otra escuela de pensamiento indica que esos son gente que sobrevivió a la tribulación, judíos y ¿verdad? ¿Sí? Pero como Pastor Santos Padre ha predicado de esto mucho, hay que estar preparado, sea una cosa o la otra, ¿no? Porque dice, tenemos que estar preparados por si esa gran tribulación nos toca vivir. Entonces el otro libro que es clave en esto es claramente el Apocalipsis, y el pasaje que es paralelo a este está en Apocalipsis 6, donde se escuchan los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y a Juan se le dio esa revelación de que el Cordero, Jesucristo, en el cielo en un momento va a empezar a romper unos sellos. Y fíjense que eso ocurre en su potestad, cuando Él quiera hacerlo. Es el momento, vamos a empezar a abrirlo, ¿verdad? Y por eso es que van 2000 años desde que Él vino y Él no ha sido el momento. O tal vez ha sido, vamos a ver. Y el primer sello es el más complicado, porque dice, yo vi el que abrió el primer sello. Déjame leérselo para no poner palabras. Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso es algo bien simbólico, ¿no? ¿Qué puede significar? Si usted va a internet va a ver que algunos han dicho que eso es la proclamación del Evangelio. Los testigos de Jehová indican que ese es Jesús, que el jinete de ese caballo es Jesús, porque como más adelante se dice que él viene en un caballo blanco, porque ese es Jesús. Y ya eso es su entrada triunfal al cielo. Así lo interpretan. Otros interpretan que son las uniones de las naciones. La realidad es que, según ha pasado en los tiempos, las uniones cada vez se hacen, hay más alianzas, la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Se pudiera significar. Y otros indican que es el anticristo, que viene primero con un engaño de diplomacia para unificar. Y ese es el sello más complicado, porque ahí es donde se sabe, ¿eso ocurrió ya o no ha ocurrido? Los que indican que el rapto va a ocurrir ahora, antes de la tribulación, indican que eso no ha ocurrido, sino que cuando la iglesia se vaya, es que se va a manifestar el anticristo. Pero fíjense los otros sellos. El segundo caballo, cuando se abrió el segundo sello, había un jinete que se le dio autoridad para quitar la paz y que los hombres se matasen. Eso está en Apocalipsis 6. Quitar la paz y que los hombres se matasen. Lo que leímos de Mateo 24, yo veo el paralelo a se levantará nación contra nación. Tercer sello, y un caballo de negro, con un jinete, y hubo hambruna, ¿no? Que dice, se empezó a racionar el trigo. Hambruna. ¿Qué dijo Jesús? Que van a haber hambre. Cuarto sello, y un caballo bermejo. Guerras, hambre, pestes, enfermedades sobre una cuarta parte de la tierra. Jesús nos habló de eso también en su relato. Quinto sello, se dice, vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio, por predicar el Evangelio, por no negar su fe, o sea, los mártires. ¿Y qué dijo Jesús?
que los van a aborrecer, los van a perseguir y algunos de ustedes los van a matar. Sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna en sangre y caían las estrellas del cielo. El mismo relato de Jesús, ¿verdad? Que vimos en Mateo 24, ¿no? 29. Después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí está, es el mismo evento, ¿no? Y ese es el sexto sello. Y dice ahí que Jesús dice que juntará a sus escogidos. Si leen Apocalipsis, luego de ese sexto sello, en el versículo 9, dice que él vio una gran multitud con ropa blanca frente al Cordero y se les dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y se lamentarán todas las tribus, ¿no? Y el Señor juntará a sus escogidos. Así que ese pudiera ser el momento del rapto también, de acuerdo al paralelismo. Luego de eso, en el capítulo 8, empieza una serie de juicios para los que queden en la tierra, que sería el séptimo sello. El séptimo sello da paso a 7 trompetas con diferentes eventos catastróficos y luego 7 copas de la ira de Dios para los que queden en la tierra. Importante que todo este tiempo hay oportunidad de arrepentimiento. Algunos se arrepentirán, otros no. Y finalmente eso sigue. Lo bueno del Apocalipsis es que es cronológico, porque dice, hay unos sellos del 1 al 7, hay unas trompetas del 1 al 7, así que donde único hay unos paréntesis en el capítulo 12 y 13. Y le estoy dando esto para el que quiera después profundizar y estudiar. Porque el capítulo 12 y 13 son 2 analogías, 2 metáforas sobre un dragón, sobre una mujer, y va a la par con todo el recuento. Finalmente, capítulos 19, 20, 21 es cuando Cristo establece su gobierno en la tierra, elimina a Satanás, se encadena por 1000 años y Cristo está reinando por esos 1000 años, luego es soltado y es destruido finalmente y comienza una eternidad de reinado con Cristo, ¿verdad? Para eso falta un poco. Así que lo que nos concierne es más lo de ahora. Mateo 24, seguimos. 32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto es algo importante donde ahí concuerda, yo creo que todo el mundo. Dice, aprender de la higuera. Israel muchas veces simbolizada como una higuera en la palabra. Dice, cuando renueva, está cerca de que ocurra esto. La realidad es que vivimos en un tiempo que han ocurrido relativamente recientemente eventos importantes sobre Israel. Le dije que desde el año 130 ellos estaban sin tierra formal, ¿no? Siempre se quedó ahí un grupo de judíos, pero no era un país. Y en el 1917 los británicos, luego de haber conquistado esas tierras del Imperio Otomano, que era del Oriente, le dijo a Israel: yo quiero que tú tengas tierra. E hizo un decreto en el 1917. Y más adelante, entonces Israel volvió a establecerse formalmente allí, hasta que en 1948 Israel es finalmente presentado como una nación del mundo. Eso hace poco, todavía la gente que vio eso está viva. Por eso dice la gente, esa generación que vea esas cosas, las va a ver completas, ¿no? En el 2018, ¿se acuerdan qué sucedió? Donald Trump movió la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y Estados Unidos no es cualquier nación del mundo, ¿no? Es de las principales. Y en el 2020 ahora hemos visto varios acuerdos de paz entre naciones árabes con Israel y estableciendo embajadas. Así que ciertamente estamos en un tiempo que tenemos que estar muy pendientes, porque está todo relacionado a esto.
Mateo 36. estaba por el 36. Sí, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, una será tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no saben a la hora que ha de venir vuestro Señor. Entonces ese momento es el rapto. La pregunta, Jesús lo está poniendo, esa explicación de que habrán dos en el campo, uno tomado, otro dejado, lo está dando después de que ya dio todo el relato. Entonces, ¿dónde en el relato ocurre eso? Por eso es que hay dos escuelas de pensamiento, ¿no? Pero a mí me encantaría que ustedes fueran a su casa hoy y sacaran la Biblia y se pusieran a leer la Daniel, Apocalipsis, Mateo 24, a escudriñarlo, estudiarlo. Eso sería tremendo. Pero yo reconozco que no a todo el mundo le gusta ir a ese nivel de detalle. Así como a mí no me gustan ciertas otras cosas que otros hacen, porque todos tenemos diferentes dones, diferentes gustos. Todo el mundo tiene que leer la Biblia, ¿verdad? Pero irse a ese nivel de escudriñar, pues yo sé que no es el hobby de todo el mundo, ¿está bien? Pero yo sí creo que tenemos que tener lo básico como cristianos para este tiempo. Medular, amén. Así que quiero enfatizar en las palabras, para cerrar, las palabras de Jesús en ese tiempo donde dice: vendrá el fin, principio de dolores. Tres cosas que Él nos dijo. Primero, que van a venir falsos maestros y engañadores. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que estar muy apercibidos. Y por eso sí, todo el mundo debe leer la palabra. Debe saber las cosas que son de Dios y lo que no es de Dios. Porque no va a venir la mentira ahí abiertamente, explícitamente. Eso es fácil rechazarlo. Es cuando la mezcla verdades con mentiras, eso se apostasía. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, lean Éxodo, lean Levítico, aprendamos del carácter de Dios, de que Él nos dice ahí lo que es bueno, lo que es malo. Es verdad que la ley, ya sabemos que por la ley no somos salvos, que es por el sacrificio de Cristo, pero ahí está el carácter de Dios y es bueno saberlo, porque ahí un maestro, aunque hable de Jesucristo y de su perdón, nunca va a ir en contra del carácter de Dios. Y eso es importante. Tenemos que estar con mucho cuidado de que no nos pasen por la cocina cosas como si fuera cristianismo. Segundo, dice ahí que el amor de muchos se enfriará. Y esa es otra cosa que tenemos que velar, porque Dios es amor. Jesús nos dijo que la ley y los profetas se cumplían en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que el amor es el fundamento de todo el cristianismo. No podemos dejar de amar. No podemos dejar de amar aún con las frustraciones que nos crea este tiempo, los miedos. Escuchaba a un amigo que decía: algo terrible de este tiempo es cómo ya no nos abrazamos, ¿verdad? Y entonces el problema es que nos podemos acostumbrar a eso. No nos acostumbremos a eso. Anhelemos el día: no, yo quiero abrazarlo, estoy respetando esto porque quiero ser responsable, pero quiero abrazar a mis hermanos. Mi amor no se puede enfriar. Y aunque haya crítica a los cristianos, tampoco se puede enfriar mi amor hacia el inconverso. Tengo que seguirlo amando como Dios lo ama y anhelando que se convierta y orando por ellos, porque no podemos enfriarnos en el amor. ¿Amén? Y tercero, dice ahí que vamos a ser aborrecidos, perseguidos y a veces hasta muertos. No podemos negar a Dios aún cuando eso implique nuestra muerte. Y meditemos sobre eso. Meditemos.
¿verdad? Todos los días pensemos en dónde yo estoy parado, en qué yo he creído. Si a mí hoy tengo que decidir entre la vida y la muerte, negar a Cristo o aceptarlo, lo haré. Tenemos que estar listos, porque aún si el rapto viene antes de la tribulación, dice Jesús que aún antes de ese evento ya iban a haber persecuciones. Y la realidad es que la hemos visto. Los primeros cristianos eran muertos en los coliseos romanos. El coliseo. O sea que eso ya ha pasado y puede seguir pasando. Va a pasar. Está pasando. Así que esas tres cosas es importante que las tengamos en nuestro corazón. No dejarnos engañar por falsos maestros, aunque parezca muy bonita su predicación. No puede ir en contra de la palabra, de toda la palabra. No dejemos de amar y no neguemos a Jesucristo, aún hasta la muerte. Si hacemos eso, no importa cuando Él venga en el rapto, estaremos con Él, no importa. La realidad es que esta situación del COVID, que nos cogió de sorpresa, ustedes recuerdan como entramos a un retiro el 13 de marzo y estábamos gozándonos allí y salimos y había un toque de queda, ¿verdad? La iglesia estaba en retiro y no pudimos ni preparar. Nos ha cogido de sorpresa, pero es increíble lo que ha implicado esta fuerte gripe, ¿verdad? Porque eso es interesante, es una gripe fuerte, tiene el mundo paralizado. Y eso es preocupante porque le da a los gobiernos justificación de hacer cosas, ¿no? Y ya lo hemos visto. Nos tienen en nuestras casas y uno está de acuerdo en cierto modo porque es la responsabilidad. Pero si hacen eso, ¿cuánto más pueden hacer? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso y estar alerta. El gobierno me puede obligar a hacer cosas porque hay un orden, pero nada nunca que vaya en contra de la voluntad de mi Dios, porque esta autoridad va por encima, como enseñaba Pastor sobre la autoridad. Así que eso es parte del no negar a Jesucristo, que tengamos cuidado sobre eso. La realidad es que como nunca antes la tecnología ha avanzado a un nivel donde ya el mundo es uno solo. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en todo el mundo. Todo el mundo tiene wifi. Aun cuando yo fui a Constanza ahora en verano, allí el verano pasado, ¿verdad? A visitar a Araceli, hay lugares bastante, muy pobres, ¿verdad? Hay escasez, pero hay wifi. ¿Entiendes? Me sorprendió. Y eso es parte del cumplimiento, porque dice que en todo el reino se iba a predicar este evangelio. El que no conoce el evangelio hoy es porque no quiere realmente, ¿verdad? Con excepción tal de algunas tribus aisladas que ministerios como Global Commission se esfuerzan por alcanzar. Pero lo vemos todo. Y también cuando ocurra un suceso, todo ojo lo va a ver también en la tierra. Y ese cumplimiento no se podía hacer hace unos 50 años atrás. Así que parece ser un tiempo muy interesante. Y finalmente, vemos esto del ATH móvil nos está llevando cada día más a que no se va a usar dinero. Y en algún momento el gobierno puede decir, no más moneda, el que no tenga este sistema no puede comprar ni vender. ¿Sí? Y eso también lo van a ver en Revelación 13, Apocalipsis 13, así que uno de los esquemas de los gobiernos de la bestia va a ser que el que no tuviera una marca en su mano, en su frente, no pudiera comprar ni vender. Así que está todo ahí. ¿Cuándo va a ocurrir? Eso lo sabe el Padre. Amén. Como les digo, no es importante tanto cuándo va a ocurrir, sino que cuando las cosas se empiecen a dar, nosotros sepamos dónde estamos parados. Ese es el propósito de la profecía. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y una última cosa. A veces yo hablo con personas, muchas veces son jóvenes, y hablamos de esto y me dicen, pues es que yo todavía no quiero que Jesús venga porque yo quiero hacer unas cosas. Hermano, a todo el que piensa así, quizás yo pensé así en algún momento también cuando joven. Sí, la gloria que viene no se compara con lo que vivimos aquí. Que olvídese de si no se va a casar o algo así. O sea, si la emoción del sexo
parece algo grandioso, las emociones y las cosas espirituales que viviremos allá no tendrán comparación. Es como, para los jóvenes que piensan así, que escuchan, como Nintendo, el primero, del control, con 2 botones y un cuadrito, y PlayStation 5. ¿Alguien que tiene PlayStation 5 le da nostalgia que no puedo jugar un Nintendo? No, porque no se compara. Pues así mismo, anhele la venida de Jesucristo. Amén. No diga yo tengo unos planes, espera, no. Ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.